Muy buenos días. El título de la reflexión del día de hoy es Lecciones de la vida de Ezequías. Y vamos a tomar como base de esta meditación dos pasajes que se encuentran en Segunda de Reyes. El primero de ellos está en Segunda de Reyes capítulo 18, versículo 1 al 7, la primera parte. Y el segundo pasaje se encuentra en Segundo de Reyes capítulo 20, del 1 al 6. Aquí en estos dos pasajes habla de Ezequías, de experiencias que él vivió y que son una enseñanza para nosotros hoy en día. Vamos a leer el primer pasaje, Segunda de Reyes 18, 1 al 7. Y dice así: En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Empezaremos diciendo que el nombre de Ezequías significa Dios fuerte. Oh, fuerte es Dios. Empezó a reinar muy joven, cuando tenía 25 años, y reinó hasta los 54 años que murió. Significa que él estuvo como rey 29 años. Su mamá se llamó Abi. Ella era una mujer creyente en Dios, era muy fiel, y su papá se llamó Acaz, quien fue uno de los peores reyes de Israel, que llegó al colmo de pasar por fuego a su hijo. Lo inmoló ante el dios pagano llamado Moloch. Dice Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 1 al 4. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años. No hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo. Si Acaz fue capaz de sacrificar a su hijo a un ídolo, este hombre era capaz de cualquier cosa. Puedo imaginar el ejemplo que este padre dio a su familia. Imagino las veces que llegó alcoholizado a la casa con un comportamiento grosero, insultando a su madre y al resto de la familia. Imagino que el dolor que este padre ocasionó a toda su familia. Pero fue en medio de este contexto que creció Ezequías. Y aun cuando tuvo el peor ejemplo, él decidió ser diferente. Queridos hermanos y padres, no importa cómo haya sido el hogar de donde hemos venido, no importa cómo te trataron cuando eras un niño, no importa cuál es el ejemplo que tuviste. En este día quiero decirte que tú puedes ser diferente. Tú puedes tomar decisiones y con la ayuda de Dios puedes ser un padre y un esposo diferente. Y puedes transformar, puedes cambiar el rumbo de tu familia. El pasaje leído, aquí encontramos algunas características de Ezequías que son dignos de imitar. Dice la palabra de Dios, en primer lugar, en el versículo 3, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hacer lo recto ante los ojos de Dios no tiene nada que ver con lo que hacemos exteriormente, que se pueda ver, sino con lo que somos en el interior. Tiene que ver con el estado de nuestro corazón, con la rectitud del corazón. Tiene que ver con nuestras motivaciones, con las intenciones, con las actitudes, con los pensamientos y sentimientos, es decir, con lo que somos. Estos aspectos de nuestra vida no se ven, pero sabes una cosa, Dios los escudriña. Sabes, querido, Dios no solamente ve lo que hacemos exteriormente, sino Él escudriña nuestros corazones. Cuando Dios escudriñaba el corazón de Ezequías, siempre lo llevaba recto para con él. Por eso dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ezequías siempre quiso agradar a Dios. La pregunta para nosotros es, ¿a quién queremos agradar?
¿Cuántas veces somos tentados a agradar a otras personas o a nosotros mismos? Pero qué lindo ejemplo de Ezequías, que fue consecuente con Dios y consigo mismo. La segunda característica la encontramos en el versículo 5. Dice: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Él, más que nadie, como rey de Judá, él podía poner su esperanza en su cargo, él era el rey, o en su poder. Tenía mucho poder en aquel entonces, su ejército, su dinero. Pero queridos, qué lindo que dice la palabra: puso su confianza en Jehová, Dios de Israel. Muchas veces vamos a ser tentados a poner nuestra confianza en algo material o en alguien, alguna persona. Y en algún momento vamos a ser defraudados. Ezequías nos enseña que debemos poner nuestra confianza solamente en Dios. Dios nunca cambia. Su palabra dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La tercera característica de Ezequías está en el verso 6. Dice que siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. ¿Cómo es que Ezequías pudo seguir a Jehová y no se apartó de él? ¿Sabes por qué? Porque él conocía y obedeció los mandamientos de Dios. Él amaba, él conocía la palabra de Jehová. Y esto era sencillo: si él la conocía, él podía guardar los mandamientos del Señor. Imagino, querido, la cantidad de tentaciones que quisieron apartar del camino a Ezequías. Él era un rey muy joven, empezó a los 25 años. Y es muy sabido que el poder y la fama corrompen el corazón del hombre. En estos versículos que hemos leído, vemos a Ezequías, que tenía una vida de comunión íntima con Dios. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, su confianza. No se apartó de él, sino que siguió los mandamientos de Dios. Ezequías era un hombre digno de imitar. Era un hombre ejemplar realmente. No solo tenía un corazón recto para con Dios, sino también que hizo las cosas bien. Hizo las cosas que a Dios le agradaban. Miren lo que dice el versículo 4. Dice que él quitó los lugares altos, es decir, los altares a imágenes paganas. Él quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Hermanos, en las últimas 3 décadas, Israel solamente había visto ídolos por todo lugar. Había visto altares a los dioses paganos, porque su padre Acaz había perseguido a los sacerdotes de Jehová y los había reemplazado por sacerdotes paganos. Y Ezequías quitó todas esas cosas que eran obstáculos para que el pueblo buscara a Dios. Hermanos queridos, si queremos agradar a Dios, debemos quitar los ídolos de nuestras vidas, porque estos ídolos impiden la bendición de Dios. Ahora, los ídolos no siempre son amuletos, no siempre son imágenes o estatuas, hermanos. Puede ser el deporte, puede ser el trabajo, puede ser una afición o alguna persona. Es ídolo aquel que se interpone o tome el lugar de Dios en nuestras vidas. Hermanos queridos, Ezequías quitó estos ídolos y los lugares altos del pueblo de Israel. En segundo lugar, el hacer la voluntad de Dios hizo que Ezequías fuera contracorriente, pero eso no le importó. Él quería hacer las cosas que a Dios le agradan. Versículo 4 dice: hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. ¡Qué osadía, queridos hermanos, para Ezequías! Esto no era fácil. Tuvo que enfrentarse al pueblo por muchos años. 20 años habían vivido una vida idólatra. Imagínense, los que tenían 20 años o menos no habían visto otra cosa que idolatría. Pero aquí hay un secreto espiritual. Queridos, cuando estamos en comunión íntima con Dios, cuando hacemos lo recto delante de Dios, naturalmente vamos a hacer las cosas que a Dios le agrada, pero también sucede lo contrario. Cuando estamos lejos de Dios, hacemos las cosas que a Dios le desagrada. En tercer lugar, la palabra nos dice que que Ezequías era un hombre que andaba cerca en comunión con Dios y hacía las cosas buenas delante de Dios que le agradaban a él. Entonces Dios le prosperó. Ezequías fue un hombre próspero.
Miren, el versículo 7 dice, y Jehová estaba con él. Ezequías poseía lo más importante en su vida, la presencia de Dios. Noten, no dice que Ezequías estaba con Jehová. No, dice que Jehová estaba con Ezequías. ¿Qué honra más grande para este hombre? El Dios creador de los cielos, de la tierra y todo lo que existe, el Dios creador del universo, estaba con Ezequías. Qué honra más grande. La palabra de Dios no se equivoca. Dice en el libro de Samuel, yo honraré a los que me honran. Versículo 5, la parte final, dice, ni antes ni después hubo otro rey en Judá como él. Él superó largamente a los reyes que le precedieron y a los que le sucedieron después de él. No había otro como él durante todo ese tiempo. Quizás el único que pudo superarlo era el gran rey David. Pero Ezequías era un hombre que ni antes ni después de él hubo otro rey como en Judá como él. Y el versículo 7 dice, a donde quiera que iba, prosperaba. A donde quiera que iba, prosperaba. Era un hombre próspero, Ezequías. Y sin duda, si él era un hombre próspero, un varón próspero, la nación de Israel era una nación próspera. Tenían la bendición de Dios por siempre. Era la nación más rica del mundo. Pero al mismo tiempo era no solo rica materialmente, sino próspera. ¿Sabes una cosa? No es lo mismo la riqueza que la prosperidad. Ezequías era un hombre próspero porque Dios estaba con él. Ni antes ni después hubo otro rey como Israel. Y cualquier cosa que él hacía tenía la bendición de Dios. Hermanos, él era un hombre próspero. No solamente era un hombre rico, porque tenía la presencia de Dios. La historia de Ezequías, queridos, que nos muestra este pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 18, del 1 al 7, es una historia preciosa. Es una historia que nos muestra a este hombre, Ezequías, como un hombre digno de imitar. Un hombre que vivió en una comunión íntima con Dios, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Puso su esperanza solamente en el Dios de Israel. No se apartó de él, sino que guardó todos sus mandamientos. Hizo las cosas que a Dios le agradaban. Un hombre a quien Dios prosperó y que nunca le abandonó. Hermanos, qué lindo ejemplo. Si la historia de Ezequías terminara acá, sería un ejemplo muy grande para nosotros. Pero hay otra parte de la historia, de la vida de Ezequías, que también nos enseña algo, que es un poquito diferente. Y al principio, cuando uno lo lee rápidamente, uno puede pensar que es una bendición grande, pero cuando la comenzamos a analizar, vemos algo diferente. Se encuentran 2 capítulos después, en 2 de Reyes capítulo 20, y vamos a leer del versículo 1 al 6. Y dice así, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Dice el versículo 1 del capítulo 20. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Cuando dice la palabra de Dios aquí, en aquellos días, ¿a qué se refería Isaías cuando dice eso? Estaba hablando que en ese tiempo, cuando Ezequías cayó enfermo y enfermo de muerte, porque, bueno, se le apareció una llaga en su cuerpo, dice más adelante, este mismo capítulo 20 de Segunda de Reyes. Lo cierto es que estaba enfermo y era una enfermedad tan grave que lo iba a llevar a la muerte. Algunos creen que la llaga que Ezequías tenía era cáncer o que había hecho ya metástasis y le quedaban pocos días de vida. Otros piensan que era una lepra. Lo cierto era que era una enfermedad que le iba a llevar a la muerte. Era una enfermedad terminal. Lo triste de esto, hermanos queridos, es que Ezequías era muy joven. Tenía 39 años cuando le vino esta noticia. Qué difícil habrá sido una persona joven en medio de una prosperidad. Pero hay algo interesante en este versículo. Dice en aquellos días. ¿Y sabes por qué decía eso? Porque en ese mismo tiempo, Ezequías, después de haber sido tan bendecido,
fue acosado por los asirios. Los asirios tenían un ejército muy grande, eran muy fuertes, se habían unido a otros pueblos y llegó a rodear, sitiaron a Jerusalén y sin duda iba a ser atacado y quizás iba a ser derrotado. Qué cosa, hermanos queridos, enfermo de muerte y con un ejército a punto de atacarle. Por eso dice en aquellos días, ¿cómo nos sentiríamos a nosotros si nos dijera, pronto vas a morir? Y si nos dijera, el Señor ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Era una sentencia de muerte que había llegado sobre este hombre. Pero sabes una cosa, querido, nosotros también vivimos con una sentencia igual. Porque la Biblia dice en Hebreos 9:27 que algún día pasaremos por esa puerta llamada muerte. Dice en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Sí, queridos, Dios conoce la fecha. Es una fecha divina en el cual nosotros pasaremos por esa puerta llamada muerte. Aquí Dios le comunicó y me hace pensar que Dios estaba de acuerdo, era su voluntad que esto pasara. Por eso le dice a Isaías que vaya y le dé esta noticia. Dice la palabra en el versículo 12, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Interesante lo que él hizo, hermanos queridos. ¿Por qué? Porque él oró a Dios. Él no reclamó, él no dijo por qué, él no dijo, al profeta Isaías no le dijo qué ha pasado, por qué, en el mejor momento de mi vida, en el tiempo en que estoy tan bendecido, ¿por qué pasó esto? No, dice la palabra, volvió su rostro a la pared. Es decir, quiero mirar solo a Dios. Y hizo una oración a él. Y la oración que le dijo es muy interesante. El versículo 3 dice, te ruego Jehová, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Hermanos, antes era posible hacer esto. Cuando uno lee rápidamente este versículo 3, uno podría decir, qué arrogante era Ezequías. Que él está diciendo, Señor, yo no te he fallado. Yo he andado delante de ti como tu palabra lo dice. He tenido un corazón íntegro, he hecho las cosas que te agradan. Quizás cuando Ezequías está orando de esta manera, estaba recordando el capítulo 18 de Segunda de Reyes, los primeros 7 versículos, donde dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Donde dice que en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Y donde dice que siguió de cerca a Dios y no se apartó de sus caminos. Y dice que el Señor estaba con él y a donde quiera que él iba prosperaba. Y no hubo entre los reyes de Judá nadie como él. Quizás él estaba pensando en eso, de lo que había sido su vida. Y esto era una realidad, no era una mentira, no era que él estaba ufanando de algo, no, queridos. El Señor realmente él había hecho estas cosas que la palabra dice. Y entonces vemos la respuesta de Dios en el versículo siguiente. Y antes que saliese Isaías, dice la palabra del Señor, antes que saliera Isaías del palacio, cuando iba por la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías y le dijo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Hermanos, qué linda respuesta. Uno podría decir, hermanos queridos, tu oración ha sido oída. He visto tus lágrimas. He escuchado tus ruegos. Es verdad lo que estás diciendo. Tú has sido íntegro. Entonces yo te voy a sanar. Y una vez que te sano, al tercer día tú vas a subir a mi casa y vas a dar gracias y adorarme, como se acostumbraba en aquel entonces. Y el versículo 6 dice algo más. Añadiré a tus días 15 años. Y no solamente eso le dice, sino que le dice, libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Hermanos queridos, Dios escuchó a Ezequías. Y no solamente, hermanos, le sanó,
sino que le dio 15 años más de vida. Recuerdan que al principio dijimos que Ezequías reinó por 29 años. Él cayó enfermo cuando tenía 14 años de reinado y 39 años de edad. Pero Dios alargó su vida hasta los 54 años, le dio 15 años más de vida por amor del Señor. Pero no solamente le sanó, sino que dice, también libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aquí le dijo, mira, no solamente te voy a sanar, no solamente dar más vida, sino voy a librar a Israel. Hermanos, esto no lo había pedido él. La seguridad de Israel o de Jerusalén, no, en ese momento no era importante para el rey. Pero siempre Dios nos da más de lo que le pedimos, más de lo que imaginamos, porque es un Dios bueno. Oh, hermanos queridos, así como Ezequías acudió a Dios en un tiempo muy difícil, no acudió ni al profeta siquiera, no le dijo nada a Isaías, sino que volteó su rostro contra la pared y oró a él y lloró amargamente y le pidió vida, le pidió salud y Dios le contestó. Pero queridos, hay algo aquí en la palabra del Señor que nos enseña. Surge la pregunta en nuestra mente, ¿estuvo bien Ezequías? ¿Estuvo acertado cuando le pidió a Dios que le sanara y le prolongara la vida? ¿Sabes una cosa? Yo pensé que sí, realmente. Y uno diría, qué gran bendición. Inclusive después Ezequías compuso un poema de alabanza a Dios donde él cuenta toda esta experiencia. Y esto está en Isaías capítulo 38. Pero ¿sabes una cosa, querido? Muchos estudiosos de la palabra creen que no fue sabio que Ezequías pidiera que le extendiera la vida. Y lo dicen por 3 razones. La primera de ellas, querido, y es que después de esta experiencia de sanidad, Ezequías se convirtió en un hombre orgulloso, un hombre arrogante. En 2 Crónicas capítulo 32, versículo 25, leemos lo siguiente. Pero Ezequías no correspondió al bien que le había hecho Dios, sino que se enalteció su corazón, por lo cual vino la ira contra él, contra Judá y contra Jerusalén. Si uno sigue leyendo los siguientes versículos del capítulo 20, del 12 para adelante, nos habla de que los babilonios mandaron un séquito, una representación con cartas, con presentes, Ezequías, porque era un hombre tremendamente próspero. Y él le mostró todos los tesoros de Israel, aún los tesoros que habían en la casa de Dios. Y dice la palabra que Isaías vino y le llamó la atención. En el versículo 16 dice, Ezequías, oye la palabra de Jehová. Vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y aún más, tus hijos que saldrán de ti, que habrán engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey, se los llevarán a Babilonia como cautivos. Queridos, ¿por qué? Porque se enalteció su corazón, por lo cual vino la ira de Dios contra Judá y Jerusalén. Hermanos, si él no hubiera pedido más años de vida, esto no hubiera pasado. Aquí tenemos la evidencia del hecho que quizás él no había dado entrada al orgullo de su corazón. Él hasta ahí era un hombre tan humilde, aun cuando era tan próspero. Hermanos, después de haber experimentado un milagro como el de Ezequías, para todos nosotros, no solamente para él, existe el peligro de alejarnos del Señor. Uno creería que una experiencia como esta nos acercaría más a Él, pero aunque no lo parezca, hermanos, existe el grave peligro de apartarse de Dios. Fue correcto de parte de Ezequías pedirle a Dios que prolongara su vida. No, porque esos años extras le llevaron a la ruina. Alguien me dijo una vez, es más difícil andar y ser fiel al Señor cuando somos bendecidos que cuando estamos en pruebas. Porque muchas veces las pruebas nos llevan a buscar a Dios.
Pero cuando viene la bendición, la abundancia, hermanos, muchas veces tendemos a olvidarnos de Dios, a pensar o pretender creer que por nuestro esfuerzo o nuestra inteligencia o nuestras capacidades lo hemos logrado todo. Pero no, vemos que es una bendición de Dios. No solamente pasó esto, hermanos, sino que en los años extras nació su hijo de Ezequías llamado Manasés. Y Manasés le sucedió en el trono porque era una dinastía. Y el capítulo 21 de Segunda de Reyes dice en el versículo 1 que de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén por 55 años. ¿Sabes una cosa? Este hijo, Manasés, ascendió al trono cuando tenía 12 años. Quiere decir que nació después de los 15 años que Dios le dio la sanidad. Manasés, sabes querido, llegó a ser el peor rey que tuvo Israel en todos los tiempos. Hermanos, alguien ha dicho que Manasés era terrible, peor que lo que era su abuelo llamado Acaz. En el capítulo 21, versículo 6 dice que pasó a su hijo por fuego. Él fue un agorero, un adivino. Se dio a observar los tiempos, fue agorero. Instituyó encantadores, adivinos, y multiplicó así a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, a provocarlo a ira. También llevó altares de Baal. El pueblo fue peor que en el tiempo de Acaz. ¿Sabes una cosa? Quizás Manasés no hubiera nacido. Sí, Ezequías hubiera muerto. Hubiera ido a la presencia de Dios. Pero hay una tercera consecuencia. Porque es que se dice que se tomó una mala decisión. Porque fue después de su reinado de Ezequías que el pueblo se apartó del Shekinah. Shekinah es la presencia de Dios. Dios abandonó a su pueblo a causa del pecado del rey de Manasés. Y se fue lejos de Dios. Hizo lo malo, hermanos. ¿Por qué? Hermanos, quizás uno se pone a pensar ahora que no tendría que haber aceptado mejor la muerte cuando llegó la hora. ¿Sabes, querido? La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Esto nos enseña que debemos descansar en la voluntad de Dios, más que cualquier otra cosa. Nosotros nos equivocamos, pero Dios no. A veces nosotros pedimos cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Y a veces por el amor a sus hijos, Él responde, Él nos contesta esas oraciones y permite en la voluntad permisiva de Dios lo que estamos pidiendo. Pero Él conoce que su voluntad es mejor, es buena, agradable y perfecta. Muchas veces nosotros insistimos y a veces hasta obligamos a Dios que nos dé algo. Y Él ha dispuesto otra cosa cuando debemos orar si es su voluntad. Que nos dé lo mejor para nosotros. Y nosotros tenemos que aceptar su voluntad. Porque sabemos que es buena, agradable y perfecta. ¿Sabes, querido? Aún Jesús, el Hijo de Dios, dice la palabra que cuando estaba cerca para entregar su vida y sabía lo que él tenía que hacer y que la forma en que él iba a morir, él se fue a un huerto llamado Getsemaní y oró por largo tiempo. Y 3 veces le dijo al Padre, como dice Lucas 22:42, le dijo: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor sabía todo lo que le venía, pero Él dijo al final: Señor, no quiero pasar por esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17 nos dice este pasaje, y con esto estaremos terminando. Dice este pasaje: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá 1 año, y comerciaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo que deberías decir, escuche esto: si el Señor quiere, viviremos
y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Querido, cuando pidamos al Señor, tengamos presente que la voluntad de Dios es la mejor para nosotros. Y aquí el apóstol Santiago nos invita a decirle en nuestra oración, dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Busquemos la voluntad de Dios en nuestra vida, que es lo mejor para nosotros y para quien nos rodea. Que el Señor te bendiga. Amén. Amén.